Que Ay, Yayo, por necesitaba Dios. abrir la boca. Es Llevas que... bostezando No, cada vez que cuento no, algo. pero ahí no flipas con ¿De lo qué que... bosteces tanto? No, No, se te nota un montón. se me nota poco. No. No abro la boca. Es mejor que me pares a que hagas... Muy buenas, yo soy Yayo Y yo soy Coral. y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de True Crime menos true que escucharás jamás. Y más crime. ¿Por? Bueno, porque debería de ser un crimen que te guste esta bazofia. Que encima está contada por un tío que estudió enfermería y otro que estudió magisterio. Ya, ningún tipo de sentido. Apropiación laboral, la verdad. Laboral. Bueno, según la RAE, para que algo se llame trabajo, tiene que estar remunerado, ¿eh? La RAE, ese gran pozo de sabiduría. Sí, la verdad. Y bueno, aquí estamos un lunes más sobreviviendo a las terribles consecuencias de un sistema que nos oprime, haciéndonos perder innumerables horas de nuestra vida para ganar una miseria de dinero que nos permita comer y poco más. Carambas, hoy te levantaste, no sé, como súper optimista por lo que veo, ¿no? Qué buen mensaje para la gente que está escuchando esto a las 6 de la mañana, un lunes. Uf, es que hoy me levanté con ganas de elegir la violencia como único camino. Bueno, pues nada, si quieres empezamos ya el capítulo y así, no sé, tu sufrimiento termina antes. Sí, no, que encima lo voy a contagiar a los demás, que son unos seres de luz por escucharnos. Bueno, pues vamos allá, porque mi caso de hoy es bastante curioso, porque hablamos del caso de una modelo que es lo que se conoce como conejita de Playboy. Ah, vale. Mi protagonista es Paula Sladewski. Paula nació el 15 de noviembre de 1983 en Garden City, Michigan. Es decir, estamos hablando de un caso de Estados Unidos. Vale. Sin duda, yo creo que el ganador de nuestros capítulos en Sí. cuanto a casos, pero claro, también seguramente el ganador en cuanto a asesinatos en todo el planeta. Seguramente. Y bueno, en fin, ya digo, esta chica nació... Después de Cataluña, he de Bueno, decir. después de Cataluña. Necesitaba hacer esa aclaración. Es broma, no. Sí, es broma porque no es verdad. No, Sobre todo por eso. pero bueno, en el mundo de la fantasía, sí. Bueno, pues ya digo, vivía en un pueblo esta chica de menos de 30.000 habitantes, ¿eh? O sea que debía estar un poco hasta su órgano reproductor, ya me entiendes. O feliz de no estar rodeado de gente. También puede ser, porque existen los dos tipos de personas. Pero esta chica era del primer tipo, porque en cuanto pudo, huyó de allí. Literalmente. Pero bueno, aún no nos adelantemos. Vale. Su infancia fue bastante conflictiva y su padre estuvo prácticamente ausente toda su infancia. Y su madre, le permitió salir cuando solo tenía 14 años con un hombre de 29 años. Madre mía. A ver, tampoco es que la madre tenga que permitir o dejar de permitir, pero ya me entendéis. En plan, a mí mi madre le digo, mira, tengo 14, ¿puedo empezar a salir con una chica de 29? Y me dice, una polla como una olla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Y bueno, la hermana mayor de esta chica, de Paula, de hecho, se llama Kelly, y fue la que denunció al señor este de 29, porque es un señor en comparación con ella. Es un jovencito, recién Ya. nacido, pero en comparación con ella sí. Claro, es que tiene más del doble de la edad de ella, Claro. ¿sabes? A ver, sí, eso te lo compro. Pues su hermana Kelly lo denunció por motivos evidentes, ¿no? Sí. Y bueno, a medida que Paula crecía, empezó a soñar un poco con convertirse en modelo y alejarse de ese pueblo de 30.000 unidades de persona que pues, no le estaba rentando, ¿sabes? Vale. Y a los 19 años viajó a Los Ángeles desde Michigan y se presentó pues, a un casting para la revista Playboy. Por eso ya te digo que es una conejita. Es una conejita de Playboy. El caso es que Paula desde siempre quiso ser modelo y dedicó toda su adolescencia a ese camino. Y además le hacía como especial ilusión el imaginarse siendo conejita de Playboy, porque hay que entender que, yo qué sé, los hechos que voy a narrar son de la primera década de los años 2000 y a ver, el contexto en cuanto a sobre todo los derechos de la mujer y todo el rollo, pues evidentemente ha cambiado muchísimo. Claro, estaba Entonces- siendo cosificada, pero tú no eras consciente de que lo estaba haciendo. Entonces, Exacto. bueno, Entonces te encantaba. se entiende, sí. Ya sé que había mucha gente que sí que se daría cuenta, pero bueno, pues ya digo, la información en este aspecto era mucho menor que hoy en día. Sí, que al final también tienes que situarte un poco en la época en la que estás y entenderlo. Exactamente. Bueno, pues Paula, después de mucho esfuerzo, porque quieras que no, ser guapa
es un talento. Sí, es un talento, requiere mucho tiempo, esfuerzo, dedicación. Absolutamente. Pues consiguió entrar en el mundo ese que tanto le gustaba de Playboy. Hugh Hefner, que era el jefazo de Playboy, había puesto sus ojos en ella y a comienzos de la primera década de los años 2000, pues la contrató para pues lo que haga una conejita de Playboy, que es básicamente deambular por ahí adelante con el, ¿sabes? Con un bañador básicamente, desnuda, paseando por allí por la mansión de Playboy Y las orejitas. y las orejitas. No, y además si te lo montas bien, puedes de repente estudiar la carrera de Derecho y ser Reese Witherspoon. O ser Ariana Grande. O ser Ariana Grande y tener el mayor talento vocal de la faz de la Tierra, de repente. Pero bueno, el caso es que ella llevaba una vida de ensueño, al menos si tu sueño es ser cosificada hasta las uñas de los pies y si tu sueño es que señores de 45, bueno, de 45 no, de 87 años se rodeen diariamente y den rienda suelta a su misoginia. Pero bueno, ya me entendéis. Ella, a pesar de todo esto, intentaba como llevar una vida normal, porque para ella era importante separar las fotos eróticas para las que posaba, ¿sabes? O las presencias incluso en fiestas estas con el jefazo de Playboy, de su vida personal. Sí, que a ver, una cosa es que tú te dediques a eso y otra cosa es que ya pues sea tu mundo. Claro, yo que sé, es que tampoco le Evidentemente, molaba. tienes vida más allá. Exactamente. Y de esta forma os puedo ya contar que tenía un novio que se llamaba Kevin Klim, con el que llevaba una larguísima relación. Pero ¿qué pasa? Que como te puedes imaginar, esta relación no es que funcionara muy bien, que se diga, porque Kevin era un tóxico de mierda, básicamente, y no llevaba especialmente bien el hecho de que su novia fuera conejita de Playboy. Que, por supuesto, o sea, no es que lo llevara mal porque fuera conejita de Playboy por los motivos adecuados. No, sino por los motivos más machistas que te puedes imaginar. Claro. Porque claro, para Kevin, Paula era ante todo su novia, era de su propiedad y no podía ser que el resto de hombres se fijaran en ella. Entonces, ahí estaba el problema. No es en plan, tía, valórate, no sé qué. No. No era en ese plan, para nada. No quería que nadie la mirase y todo el mundo la miraba. Exactamente. Entonces, bueno, era un poco complicado también la situación. Era un problemita, la verdad, para él. Entonces, pues empezó a desarrollar una serie de comportamientos con Paula bastante violentos, hasta el punto de que empezó a agrederla tanto física como psicológicamente. Y claro, esto todos los días prácticamente. O sea, todos los días. Entonces, claro, te puedes imaginar el drama. Paula, por favor, sal de ahí. Paula además entró, hablando de eso, entró en ese bucle de la violencia de género en el que, yo qué sé, te manipulan y no consigues salir de ahí por mucho que todo el mundo te diga, Paula, sal de ahí. Ya. Que es lo que supongo que le dirían todas sus amigas. Ya, y además es que es tan fácil hablar de, ay, no, yo no aguantaría, yo no sé qué. No te ha pasado. Si te No pasa, te ha pasado. a lo mejor puedes hablar, pero mientras tanto no. Y le pasa a tantas personas de personalidades tan distintas. Y de diferentes contextos, Sí. de niveles sociales diferentes. O sea, no hay un prototipo de tú Para vas nada. a ser maltratada y tú no. Es que puede ser cualquiera, entonces evidentemente hay que verse en la situación, porque al final, joder, yo qué sé, es que yo mismo, o sea, cualquiera me refiero, nos tenemos visto situaciones en las que dices, Dios, ¿cómo llegué hasta aquí? En Sí. plan, aunque sean gilipolleces. Y dices, pues imagínate eso a gran escala. Sí, a mí me pasa. Digo, ¿cómo la Coral del pasado hizo esto y soportó eso? Sí, es que ya digo, aunque sea con Turbio. tonterías, y dices, pero ¿en qué momento? Pues Sí, ya sí, digo, sí. eso llevado a gran escala, a cualquiera le puede pasar. Así que ya digo, no juzgamos en ese aspecto para nada. No. Vale, pues en agosto de 2009, Paula fue arrestada en California por atacar a su novio Kevin, concretamente por romperle una botella en la cabeza. Todo esto lo hizo para defenderse de los golpes, quiero decirte, que no te dé ningún tipo de pena Kevin, ¿sabes? No me la estaba dando. Además, poco tiempo después de que esto ocurriera, Kevin también fue arrestado en Michigan por romperle la nariz a Paula. Dios. Por eso te digo que 0 unidades de pena. No, que ser más despreciable. Sí. Pues a pesar de la violencia, Paula siguió junto a Kevin, ¿sabes? Siguió saliendo con él. Es más, incluso planearon un viaje para pasar fin de año en Miami. Y de hecho Paula estaba como súper ilusionada y tal con asistir a un concierto de Lady Gaga allí. Anda. Sí. Entonces yo también estaría súper ilusionado en realidad. Me parecería un planazo. Entonces, quiero decirte que seguían haciendo como vida de pareja y tal, ¿eh? Sabes que no es que se llevaran fatal. Simplemente, pues bueno,
de vez en cuando, pum, bueno, de vez en cuando es absolutamente todos los días, pues él la agredía físicamente o psicológicamente o la Ya, insultaba y pero tal. bueno, tienes etapas de más amor, que no es amor, pero ya me entiendes, de, Claro. ay, te trato bien y de repente Claro. haces algo que no me gusta, te trato mal. Modus operandi de un maltratador. Ya. Para, ¿sabes? Porque si solo fueran momentos malos, Claro, es que si solamente te maltratase... nadie se quedaría Sí, ahí. exacto. Es que ese es el problema. Pero incluso durante lo que iba a ser un viaje corto, ¿sabes? El fin de semana ¿no? Y divertido, la relación de Paula y Kevin, claro, estaba en crisis todo el rato. Y es aquí donde empiezan los verdaderos problemas de este caso. En ese viajecito cortito y divertido que iba a Ya, ocurrir. que los viajes a veces es peor porque pasas demasiadas horas con esa persona. Totalmente. Vale, pues en las primeras horas del 3 de enero de 2010, los dos, en plan Kevin y Paula, entraron al Club Space de Miami, que es, bueno, una discoteca que había allí. Pero, ¿qué pasa? Que no salieron juntos. Esa noche, la pareja tuvo una pelea violenta dentro del club, en una de las mesas de la discoteca. Y los de seguridad decidieron primero sacar a Kevin de allí, para, bueno, pues un poco que dejara de hacer el ridículo. A todo esto ya serían las 7 de la mañana. Quiero decirte que no eran las 10 de la noche. Ya, se les hizo tarde. Sí. Bueno, pues unos 20 minutos más tarde salía Paula, también escoltada por los guardias de seguridad de la discoteca. Vale, pues más tarde, ese mismo día, Kevin, estamos ahora en el plano temporal como de Kevin, ¿no? Al parecer se despertó en su habitación de hotel con resaca y como que tratando un poco de ordenar las cosas de la noche anterior en su cabeza. Saber, la mítica que cuando te despiertas así un poco como disociado. Dices, ¿qué hice ayer? En plan, ¿Qué lié? claro. Me subí a la barra del bar, empecé a bailar y a cantar. Exactamente. Allí. Y recuerdas que le mandaste 45 WhatsApps a tu ex diciéndole que aún lo quieres. Odioso. Bueno, pues eso. En ese modo estaba Kevin, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que se alarmó un poco al ver que Paula no estaba en la cama junto a él, porque incluso, ¿sabes? Aunque peleaban todo el rato y tal, al final Paula siempre regresaba a casa después de salir de fiesta y todo el rollo, ¿sabes? Aunque no se hablaran, pero siempre aparecía allí. Ya. Vale, pues más tarde, Kevin supuestamente intentó comunicarse con la policía y presentar una denuncia, pero le dijeron que tenía que esperar hasta que pasaran 24 horas, porque, a ver, en realidad habían pasado, ponle, 5 horas. No, esta persona no podía, además no sabía ni dónde estaba, que igual simplemente estaba enfadada y no quiso ir al hotel. Claro. Entonces tampoco es que estuviese desaparecida. Pero bueno, todo esto recalco la parte de supuestamente, porque es la versión de Kevin. No sabemos exactamente qué ocurrió ahí, ¿no? Pero esto es lo que Kevin dijo. Vale. Bueno, pues unas 14 horas después de que Paula abandonara el Club Space, la policía recibió una llamada sobre un contenedor de basura en llamas en North Miami, en una zona de fábricas como que había por allí cerca, ¿no? Y en la que por las noches circulaban muy pocas personas, ¿sabes? No estaba nada iluminada y tal, ¿sabes? Bueno, entonces, en una especie de contenedor que encontraron por allí, la policía halló un cuerpo quemado. ¿De quién era ese cuerpo? De Paula Sladewski, evidentemente. Estaba clarísimo. Y la movida es que la policía llegó cuando las llamas terminaron ya de hacer desaparecer todas las pruebas y solo pudieron reconocer a Paula por sus piezas dentales. O sea, tú imagínate cómo quedó el cadáver, ¿sabes? Ya. Que tampoco... Reconocible. Claro, y es que encima, como quedó irreconocible, tampoco pudieron valorar cuáles, bueno, pues yo qué sé, pues igual marcas de semen o de sangre de otra persona o huellas dactilares, ¿sabes? Alguna prueba que les indicara quién lo había hecho, ¿no? Sí, al final lo que más es mucho más fácil hacer desaparecer pruebas. Exactamente. No lo toméis como un consejo, por favor. No, por favor. Este podcast no va de consejos. No. Bueno, todos los policías apuntaron a Kevin, evidentemente, como primer sospechoso, como pensó absolutamente todo el mundo que está escuchando este podcast. Y Kevin fue interrogado por la policía de Miami durante 12 horas, nada, poco después, un día después del crimen de Paula, del supuesto crimen de Paula. Vale, pues Kevin... No, supuesto no. Bueno, supuesto no. A ver, tampoco De sabemos... supuesto nada. Tampoco sabemos si se suicidó, pero, hostia, quemándote a ti misma. Me estás trayendo un caso no resuelto. Espera, que aún no lo sabes. Aún no lo sabes. Vale, tengo miedo. De momento tenemos un sospechoso ya importante. Vale. Y tenemos una muerte y tenemos muchos datos. Venga. Así que no tiene por qué no tener una resolución. No te interrumpo más. Vale, pues Kevin dio detalles muy precisos y hasta pidió que lo sometieran a un polígrafo
como el de Sálvame, para demostrar que estaba diciendo toda la verdad. Y el tema es que la parte de la noche en la que Kevin se fue al hotel y tal, ¿sabes? Quedó grabada en las cámaras de seguridad de las calles de Miami. Vale. Entonces, quiero decirte, había como bastantes pruebas que indicaban que Kevin no pudo haber sido el culpable, porque se Vale. veía cómo llegó al hotel y todo, ¿sabes? Entonces, Claro. al menos en ese momento, él no fue. Oh, En ese momento, ya digo. Así que bueno, la policía estaba como un poco desorientada, ¿sabes? En esta investigación. como yo ahora mismo. Sí. Y se puso a investigar, valga la redundancia, también las cámaras de seguridad de la propia discoteca, para ver qué pasó allí, bueno, cuando Paula salió por esa puerta. Y se fijaron en que justo después de que los empleados del Club Space aparecieran escoltándola afuera, me refiero, llamándola afuera, un hombre no identificado No. parecía estar siguiendo a Paula por detrás. Al menos eso se veía en las imágenes, porque tampoco es que, claro, tú imagínate, enfocarían a un punto muy específico de la calle, a un momento muy específico, pues apareció por allí un señor y parecía que estaba siguiendo a Paula, pero es que, yo qué sé, fueron 5 segundos de Vale, imágenes. No había certeza absoluta, ¿sabes? Ya. Y el crimen empezaba a ser un misterio para la policía de Florida, porque los detectives, pues yo qué sé, estaban como completando un organigrama, ¿sabes? Con fotos y flechitas y hilos rojos como los de las películas, que relacionaban a la chica con los supuestos sospechosos, ¿no? Con este hombre misterioso, con Kevin, tal, ¿no? Sí, que al final no había pruebas claras de un único sospechoso. Exacto. Y aún así estaban bastante lejos de encontrar, ¿sabes? De decir, vale, pues fue este, fijo, Claro. 100%, Sí, vamos a por porque ello. aunque sospeches de alguien, al final necesitas pruebas. Claro. Vale, pues al parecer apareció un testigo que declaró ante los detectives y dio una pista de quién podría ser ese misterioso hombre. Dijo literalmente: este hombre salió de un estacionamiento cerca del pub junto a la víctima, justo antes de su desaparición. Y bueno, por lo que contó también, iba acompañado de un chico con barba que parecía latinoamericano, no sé qué historias. Pero bueno, que ese no se veía en las imágenes, ¿sabes? Solo se le vio a él. Vale. Solo tenemos esta información por parte del testigo O sea, el que vieron las cámaras durante unos segundos. Exactamente, ese es el que vio el testigo acompañado de otro chico que era latinoamericano y que tenía barba. Y este chico, el que aparece en las imágenes, pues tenía un aspecto caucásico, blanco, me refiero seguramente sería de Texas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entiendo. Vale, pues la movida es que al menos sabían que, bueno, yo que sé, este hombre había estado con Paula en algún momento de la noche, ¿no? Porque si este chico lo vio, el testigo me refiero, lo vio en el parking con Paula caminando hacia el coche y todo el rollo. ¿Pero iba con Paula o iba cerca de? El testigo lo vio con Paula vale. y en las imágenes se le veía cerca de Paula. Vale, averiguaron que sí que iban juntos por el testigo. Al menos que estaban pegados. Ya. No se sabe si iban hablando o no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. O si iban a algún sitio en concreto. Pues simplemente allí aparecieron. Muy cerca. Exactamente. Vale. Sin embargo, ya te puedo adelantar que 14 años después del hallazgo del cuerpo de Paula, la identidad de este hombre aún se desconoce a día de hoy y el asesino de Paula Zladewski nunca pudo ser localizado. Con lo cual, efectivamente, estamos hablando de un caso sin resolver. No puede ser. Bueno, tú no te puedes quejar que literalmente la semana pasada nos trajiste uno sin resolver también. Que fuiste una sinvergüenza. Así que bueno, un puntito en la boca te tienes que poner de repente. Vale. Vale, en cuanto a Kevin, aunque algunos siguen sospechando de él debido a su historial de, ¿sabes? De que era un agresor, básicamente. Ya. Y que hacía violencia de género contra su novia. Hace tiempo que la policía lo absolvió como posible sospechoso, porque se ve claramente en las imágenes de la cámara de seguridad que el hombre pues llega, ¿sabes?, a su cuarto tan tranquilo, al del hotel, y no sale de la habitación hasta el día siguiente. Y de hecho se ve cuando sale y todo. Y por el camino, Paula sale del pub. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, mientras él está yendo, Pablo está yendo. Claro, hay imágenes de él, imagínate, a las 3 de la mañana saliendo del pub, llegando al hotel a las 4, me lo estoy inventando. Y a las 4 imágenes de Paula saliendo del pub y él, imágenes, yo que sé, a las 4:30 entrando en su habitación y saliendo al día siguiente. Entonces quiero decir, es que es imposible que haya sido él, ¿sabes? Ya. Salvo que encargara a alguien que le hiciese algo, que eso sí que puede ser. Pero él personalmente no fue. Ya. Eso está, vamos, en clarinete.
Y la identidad del posible sospechoso sigue siendo desconocida, ¿sabes? Hasta el día de hoy. A pesar de que la policía incluso llegó a hacer un boceto de esta persona basándose en la descripción que le dio el testigo con el que habló la policía. Vale. Y que Kevin cree que se trataba de un hombre que ya había estado hablando con Paula esa noche y seguramente fuera el detonante de la discusión que tuvieron ellos dos dentro. ¿Sabes? Porque seguro que Kevin se celó de alguna forma, todo llevó a esa discusión. Entonces Kevin recordaba a ese chico y se parecía además a la descripción del boceto, ¿sabes? A la del testigo. Ya. Y que seguramente pues sería un cliente aleatorio del Club Space. No porque, bueno, Kevin no cree que ella se hubiera ido con un extraño que conoció en la calle. No, no creo. ¿Sabes? Si La fuera en verdad. el pub, vale, pero en la calle, ¿sabes? Ya. Y la policía cree que el asesino era alguien que conocía muy bien la zona industrial donde fue arrojado el cuerpo de Paula y que incluso podría vivir por allí cerca, porque, ¿sabes? El contenedor donde lo tiró y tal era como bastante aleatorio, en plan, como para llegar allí. Y bueno, la teoría es que la mataron en otro lugar y la llevaron allí y alguien sabía dónde estaba ese contenedor y lo tiraron allí, punch, ¿sabes? Qué horror. Y la autopsia determinó que la chica ya estaba muerta, o sea, Paula, en el momento en que prenden fuego al contenedor. Mejor, porque Sí. morir quemado es una de las Hombre. peores muertes. Y los indicios indican que murió ahorcada, que yo no sé qué prefiero. Ya. Lo poco que se pudo saber al menos es que no había marcas de violación ni heridas de bala, pero claro, también pudieron haber sido borradas, es lo que te digo, ¿sabes? Porque es que estaba quemado, entonces vete tú a saber. Sí. Y bueno, hasta aquí mi capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Bueno, gustar no, pero es interesante. Además no lo conocía, ¿eh? Yo pensaba que sí, que lo ibas a conocer, porque yo que sé, al vincular a una, ¿sabes? A una conejita de Playboy. Al principio pensaba que sí, porque sé de uno de una conejita de Playboy, pero este no, este es más reciente. Entonces, bueno, me gustó que fuese reciente, la verdad. Sí, no, es bastante reciente, dentro Pero de lo que cabe. da toda la pena que en realidad no sepas quién ha sido. Ya, pero yo supongo que en algún momento se descubrirá. Aunque, A ver, sí, estos casos a lo largo de los años pueden llegar a tener resolución. claro, lo que pasa es que, claro, tal y como quedó el cadáver, es que es tan difícil, pero bueno. Nunca se sabe, una persona confesando después de no sé cuántos años, Sí. cualquier cosa. Y bueno, nada, cuando quieras puedes empezar. Vale, pues yo te traigo un caso muy, muy fuerte. O sea, de verdad, me recordó un poco a Múltiple, la película. Sí, wow, qué peliculón, Sí, ya verás. Bueno, te voy a hablar de Nicolás Patrick Barclay, Vale. que es un niño que nace el 31 de diciembre de 1980 en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. O sea que también es un caso estadounidense. Exacto. Nicolás era el menor de 3 hermanos. O sea, en total eran 2 niños y una niña. Él, Jason y Carey. Y la verdad es que tenía una familia bastante disfuncional. Te voy a As contar always. por qué. Sí. Su madre, Beverly, estuvo luchando muchísimo tiempo por superar su adicción a las sustancias ilegales, ya me entiendes. Y trabajaba como camarera en un local de comida rápida. Entonces, bueno, tenía un sueldo bajito porque hay que pensar que eran 3 niños que alimentar. Y el padre de los chicos los había abandonado y ella tenía que hacerse cargo pues de la casa, de los niños y de todo. Vale. Bueno, pues en cuanto a la infancia de este niño, siempre fue relativamente tranquila. No pasó nada relevante en su vida, a pesar de, bueno, los problemas que tenía en casa que te decía. Pero supongo que todo esto en algún momento le llegó a pasar factura y cuando empezó a crecer su comportamiento cambió completamente. Nicolás se convirtió en un chico súper rebelde y violento en casa. Pero no violento de, no voy a hacer los deberes, mamá, me da igual que me castigues. No, era bastante importante. Además, también en el colegio se portaba muy mal. Siempre se estaba peleando e incluso también había tenido problemas que le habían supuesto tener antecedentes penales por robos o allanamientos de morada. Y era un crío de aquellas. Además, había robado unas zapatillas y estaba esperando un juicio para saber si tenía que entrar en un centro de menores. Dios. Es que era muy heavy. Y en junio de 1994, en ese momento, él ya tenía 13 años, o sea, es que ya te digo, con 13 años todo esto. Él había discutido con su madre y se había marchado pues a jugar con sus amigos al baloncesto. Y bueno, cuando vio que se hacía un poco de noche, llama a casa y les pide que lo fuesen a buscar.
y en casa estaba su madre. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, pues debido a las largas jornadas de trabajo que tenía, estaba durmiendo, estaba descansando. Estaría durmiendo la siesta. Supongo. Aunque estemos en Estados Unidos, pero bueno. Y su hermano mayor Jason, como que no quiso despertar a su madre y le dijo a Nicholas que mejor que volviese solo, porque le daba pena despertar a su madre. Entonces le dijo, mira, vuelve tú, que te sabes el camino. Pero Nicholas nunca volvió a su casa. Ay, Dios. Y esa fue la última vez que tuvieron noticias de él. O sea, buah, flipo, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí que es cierto que no era la primera vez que Nicholas pasaba el día fuera de casa. A veces no aparecía, por lo que su madre tardó 3 días en avisar a la policía de la desaparición. Ay, Dios. Claro, y muy fuerte. Entonces, la policía empezó a actuar y pusieron carteles con la cara de Nicholas por el barrio. Pero bueno, al principio, como era un niño tan problemático, lo trató como una desaparición voluntaria. Ya. Pero nada más lejos de la realidad. Además, el caso no tuvo prácticamente trascendencia y, bueno, que la policía tampoco hizo mucho. La policía sospechaba que era un secuestro o un asesinato, pero tampoco tenían ni una prueba de esto, eran como hipótesis que tenían ellos simplemente. Y la policía, la verdad es que estaba muy empeñada en su búsqueda y no perdía la esperanza de encontrarlo, lógicamente. Ya. De hecho, la madre ni siquiera llegó a quitar la habitación que le tenía al pequeño. Tenía todo tal y como lo había dejado antes de desaparecer. Pero claro, ¿qué pasó? Que empezaban a pasar los años y el niño no aparecía. De hecho, ya digo, es que no tenían de dónde tirar absolutamente nada. O sea, como muchas veces decimos, bueno, vieron esto, había esto, o lo que contabas tú de tu caso, de, bueno, en las cámaras de seguridad grabaron a una persona. Nada, absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que 3 años después, vas a alucinar, el 7 de octubre de 1997, el caso de Nicholas da un giro súper inesperado. Plot twist. Tal cual. A miles de kilómetros, en Linares, que está en Jaén, en España. ¿Perdón? Sí. Una pareja... No vi venir esto. Sí, es que de repente Texas, Jaén. No tiene mucho sentido. Bueno, pues una pareja llama a la Guardia Civil para denunciar que acaban de encontrarse a un niño. Y aseguraron que este niño, que parecía tener unos 13, 14, 15 años, estaba muy asustado y que no tenía documentación para poder saber quién era ni nada. Entonces la policía fue allí al sitio donde le llamaron y bueno, llegó enseguida. El chico llevaba una chaqueta con capucha y un gorro. Pero nada, que no quería hablar. Y entonces, como no sabían de dónde venía, qué pasaba, lo llevaron al centro menores de Linares, que era pues donde estaban los chicos que no tenían pues un hogar o problemas con las familias. Y bueno, ya digo, al principio, aunque no quería hablar, la policía empezó como a intentar sonsacarle y después de muchas horas y mucha insistencia, les dice que fue secuestrado y que quería llamar a su familia. Fuerte. ¿Perdón? Y les cuenta una historia súper dura de un secuestro hace 3 años. Cuenta que unos militares le secuestraron y le llevaron a Europa para ser explotado en una red de tráfico humano. Entonces la policía llama a casa de Nicholas, el niño desaparecido, claro, y les cuenta la noticia de que ha aparecido Nicholas. Y Karen, que era la hermana, va hasta Linares, o sea, de Texas a Linares, imagínate la paliza de viaje que se tuvo que dar. Caída de coño mediante, quiero entender. Sí. Porque a ver... Hombre, alucinas, para reencontrarse con él. Y claro, ahí ya empezó a contar anécdotas de la familia, bueno, que Karen evidentemente se dio cuenta de que había encontrado a su hermano. Y bueno, tuvieron el juicio, dijo que era el hermano... Y pues la embajada de Estados Unidos le dio a Nicolás un nuevo pasaporte para volver a casa. Y fueron al aeropuerto y allí fue recibido por su madre, su cuñado, sus sobrinos. Sin embargo, su hermano mayor Jason no estaba allí.
Entonces se supone que esto era porque se sentía culpable, porque justo el día de la desaparición del chico no lo había ido a buscar y le había dicho que se volviese andando. Entonces, bueno, Ya, se le caería sí, la cara de vergüenza. claro, Que a normal. ver, que tampoco, pero No, que es bueno. una chorrada, pero es normal que en el momento lo pienses. Y la familia, evidentemente, estaba súper, súper feliz. Pero bueno, pasaron por alto ciertas cosas, como que el chico tenía un importante acento francés. Qué detalle más pequeñito. Pero bueno, todo tiene su explicación. Porque él, claro, era de Estados Unidos, recordemos. Y le explicó a su familia que allí donde estaba le habían prohibido hablar inglés. Y además, el chico tenía los ojos marrones, cuando Nicolás había nacido con los ojos azules. Y esto tenía otra explicación. Decían que le habían inyectado una sustancia para cambiarle el color de ojos y a que así nadie lo pudiese reconocer. Ah, carambas. Y la policía, claro, no entendía nada y sospechaba que este chico podía no ser Nicolás. Yo también lo sospecho. Bueno, pues espérate. Entonces la familia sabía que era él, o sea, estaba feliz de haber recuperado a su hijo y a su hermano y no dudaron ni un solo momento. Y para asegurarse de que era el chico que decía ser, la policía quiso hacerle una prueba de ADN, pero la familia se negó porque decían que lo tenían 100% claro, que no tenían ninguna duda de que fuese él. No necesitaban ningún tipo de confirmación. Entonces, claro, evidentemente la policía, la familia conoce a tu hijo y tu hermano. Han pasado 3 años, no es tanto tiempo. Claramente no. Y bueno, los medios estaban súper impactados con la historia y contactaron con el chico pues para hacerle una entrevista porque claro, tú imagínate el percal, es muy heavy. Y el programa también contrató a un detective privado, mi profesión soñada, que este hombre se llamaba Charlie Parker y querían, bueno, investigar un poco el caso antes del reportaje que iban a hacer. Y este hombre encontró un montón de problemas en el relato de Nicolás y también en su apariencia física, porque claro, empezó a comparar fotos antiguas con las actuales. Y su conclusión fue que este chico no era Nicholas Barclay, que no podía ser y que no tenía dudas. Es que también es mi conclusión. Bueno, pues esta conclusión también fue respaldada por un agente del FBI que llevaba el caso. O sea que los dos estaban súper de acuerdo con que no era. Pero claro, a la misma vez, la familia decía que 100% era él. Y los argumentos eran que la sustancia inyectada en los ojos que no tenía ningún tipo de sentido, que eso no podía ser. Claro. Y además, aunque el chico dejase de hablar inglés durante 3 años, era imposible que tuviese un acento francés tan marcado. Es que parece el colega que se va 2 semanas a Nueva York y vuelve diciendo, ay, no me sale como se dice en español, vegetables, ¿sabes? Sí, tú Pues, ya creyéndote internacional. es que literal, me recuerda a algo así. Sí. Y claro, también a esto se le añadía que se notaba que tenía el pelo teñido de rubio, porque se veía que tenía la raíz marrón. Claro, el niño era rubio, pero él estaba teñido. Entonces, tú imagínate el percal. Pero la prueba definitiva era que Nicolás, o sea, el niño que había desaparecido... Vale, el niño original. Ay, no, original o no, tenía antecedentes policiales, por lo que tenían sus huellas y estas no coincidían con las de este chico. ¿Y por qué tenía antecedentes ¿Quieres policiales? boicotear este spoiler? A ver, es que... Nicolás, ¿no te acuerdas que tenía un juicio por Sí, unas es zapatillas? Tenía un montón de antecedentes. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, entonces ahí es que era una prueba súper clara. Hombre, pues sí. Las huellas dactilares, o sea, ahí sí que ya no hay lugar a dudas, a A ver, sospechas, a nada. 0 unidades de duda tenía yo ya, Claro. quiero decirte. Entonces daba igual que la familia no quisiese hacerse la prueba de ADN, porque claro, eran suficientes pruebas para confirmar que el chico nunca había vuelto a casa. Porque claro, no te lo indicó el cambio de color de ojos, de color de pelo, de acento, de idioma nativo, quiero decirte. Ya, pero bueno, son pequeñas cosas. Sí, pequeñísimas. Bueno, yo quería fingir que era él y no me dejaste. Hombre, hecho, a ver, yo creo que cualquiera de nuestros oyentes con Bueno. más de 2 neuronas eran conscientes. Yo cuando escuché el caso la primera vez dije, ¿qué está pasando aquí? Dije con más de 2 neuronas. Vale. Bueno,
lo que decía, que gracias a estas huellas dactilares que le tomaron al chico, era Frédéric Bourdin, que había nacido en Francia, evidentemente, y era no un niño, sino un chico de 23 años. Perdón. O sea, tenía 23 y se estaba haciendo pasar por un adolescente de 16. Perdón. Claro, porque recordemos que Nicolás había desaparecido con 13 años, 3 más, Claro. tendría unos 16 años, pero es que este tenía 23. Dios, y aparentaba 16. Te explico. Primero te voy a contar, es que no es que lo aparentase, Ya. es que era más bien que, Que era muy pequeñito, de repente, de cuerpo. no es que fuese pequeño, sino que quisieron creerlo, en plan, bueno, pues Bueno, está ya. mayor. ya Profecía está. autocumplida. Sí. Pero ¿quién era este chico? Realmente Frédéric, no Nicolás. Pues su padre lo había abandonado y su madre había sido obligada a darle la custodia a sus abuelos. Y debido a esto, Frédéric había empezado a inventar historias fantasiosas sobre sus padres, como para suplir esa realidad, esa vida que le faltaba ahí. Ya. Y un día escapó de casa de sus abuelos, porque era con quien lo habían dejado, y se fue a vivir simplemente a la calle. Y allí, pues cuando decía que no tenía familia, lo llevaban a casas de acogida. Y esto le ayudaba a facilitarle un poco la vida hasta que, bueno, llegaban los trabajadores sociales a descubrir todos los engaños que había detrás y que era un mentiroso compulsivo. Y además, lo que me decías antes, él también parecía más pequeño de lo que era para su edad. Ah, vale. Y, bueno, cuando cumplió 18 años, siguió haciendo la misma estrategia. Además, no era la primera vez que Bourdois se hacía pasar por un niño. O sea, era conocido como el camaleón y había sido detenido en varias ocasiones por suplantar identidades de menores en varios países europeos. O sea, que ya tenía esta costumbre. Sin embargo, aquella semana estaba a punto de enfrentarse a su más compleja suplantación. Claro, tú imagínate, esto ya no era una broma. No, claro, era O sea, un niño. Sí, y era una desaparición que, oye, quieras que no era importante, que de repente 3 años después aparezca. Y él llegó a decir, cuando era niño nadie se preocupó por mí, nunca nadie me dio una infancia, porque para dársela a alguien tienes que quererlo. Yo solamente quería que me trasladaran a un hogar de menores donde de verdad se preocuparan por mí. Y bueno, es el propio chico quien dice todo esto en el documental El impostor, para explicar por qué se hizo pasar por un niño desorientado cuando estaba allí en O Linares. sea, el propio chaval lo contó. Sí, Dios, también o sea, nosotros... Frédéric. Ya. O sea, también nosotros venga a llamar la atención, que ya sé que el chaval era francés. Bueno, chaval. Era francés, pero quiero decir, ocurrió desde España y parece que siempre estamos nosotros los españoles llamando la atención. Sí, eso es verdad. Y también dijo, desafortunadamente para mí, Linares era uno de esos sitios inusuales de España donde no soportan tener a un chico sin documentación de identidad ni ninguna prueba de quién es. Vale, pues ahora vamos a retroceder un poco hacia atrás para que veas lo que pasó anteriormente en los capítulos que nos perdimos por el medio. Sí. De cómo él pues consiguió contactar con la familia y todo eso. Bueno, pues a los pocos días de llegar al centro de menores, cuando lo habían encontrado como por allí vagando, una juez le insistió en que tenía que decir todo lo que supiera sobre su pasado, porque ya vimos que él no quería decir nada. Y de no hacerlo, le aseguraron que tendrían que tomar las huellas y sacarle fotos para dar con su familia. Entonces, claro, como tenía tantos antecedentes, Frédéric dijo, vale, estoy entre la espada y la pared un poco. Que él comenta que las únicas opciones que veía era o ir a la cárcel o demostrarles que tenía una falsa identidad. O sea, utilizar esta falsa identidad. Y una vez llegado a este punto, pues decidió improvisar. Y fue cuando se le ocurrió la idea, que él dice con sus palabras, les dije que era un niño estadounidense que había huido de casa y que quería contactar con mi familia, pero que quería hacerlo yo mismo. Esto lo dijo en el documental. Les conté que tendría que pasar la noche en la oficina del Centro de Menores de Linares porque vivía en Estados Unidos y allí la hora es distinta. Si me dejaban en la oficina, al día siguiente tendrían la información que querrían. Entonces, lo que pasó realmente fue lo siguiente. O sea, desde un teléfono de allí de la comisaría de policía, contactó con el centro para niños desaparecidos
y explotado sexualmente en Virginia. O sea, todo esto lo hizo a las espaldas de la policía. Claro. Y él cuenta que les dijo que era un policía español y que les explicó que habían encontrado un niño que hablaba inglés y le pidieron la descripción. Entonces se describió a sí mismo como de una forma bastante imprecisa, como para que valorasen como opciones de niños que podían haber desaparecido, como algunos similares a él. Ya. Y claro, por la descripción que él dio... En plan, no tengo lunares, pero alguno tengo, me lo invento. Sí, bueno, pues un niño con el cabello claro. Pues Claro. dijo, vale. Entonces, claro, le dijeron que podía tratarse de Nicholas Barclay, el niño este que había desaparecido en 1994. Entonces, el camaleón, que es como lo llamaban, se hizo pasar por el policía este que se estaba haciendo pasar, les pidió un informe y fotos de Nicholas Barclay para comprobar, pues eso, si coincidía con la identidad del niño desaparecido. Le dijo, sí, bueno, pasadme fotos y ya miro yo si coincide esta identidad. ¿Entiendes? Ya. Entonces, minutos después, le llegó un fax desde Virginia hasta Linares. Y nada más recibirlo, les llamó y les dijo, ay, sí, pues no hay duda, sí que es él. Bueno. Y se lo jugó un poco, pues una carta en realidad, porque fue por probar suerte. Y claro, durante los días siguientes lo que fue haciendo fue intentando como mimetizarse un poco con el niño desaparecido, pues gracias a este informe. Claro, él tenía las fotos y tenía todo. Entonces, claro, a pesar de que tenía 23 años ya y era una diferencia que a esas edades es súper complicada diferenciar, pues bueno, él fue como tirando de eso de que parecía más pequeño. Pero aparte es que ya no era eso, sino que había muy poco parecido físico entre ambos. Porque tú piensas que Barclay era un niño rubio de ojos azules, lo que te decía, y el impostor era un chico ya más mayor, de ojos marrones y pelo moreno. Que él dice que solo se parecían en que tenía 5 dedos en la mano. Dios. O sea que él mismo lo sabía realmente. Y bueno, pues al final empezó a hablar con los que estaban allí y cuando lo encontraron en las calles vagando, pues lo encontraron con una gorra y una bufanda. Y ahí fue cuando empezó todo ese plan. Claro, ahí estaba bastante oculto de todo, de su cara y de los detalles esos que no querían que la policía pasase desapercibidos. Y bueno, también es verdad que el detalle de que hablas inglés de forma fluida, pues como que les pareció un motivo suficiente para dar por buena esta versión, ¿sabes? Ya. Y por eso aceptaron pues ponerse en contacto con la familia. Y claro, ahí aprovechó como podía hacerse pasar por el niño y le faltaba evidentemente la parte más complicada, que era que la hermana del chico le creyese. Claro. Entonces decidió conseguir un tinte rubio para teñirse el pelo. Es que parece una historia de ciencia ficción, pero es que ocurrió realmente. Y claro, averiguó también por ese informe que le habían pasado que Nicholas, el desaparecido realmente, tenía 3 tatuajes en su cuerpo y uno muy visible que era como una cruz en su mano derecha. Y claro, habló con un chico que estaba en el centro de menores que hacía tatuajes así caseros, de hand poke, quiero pensar, y se tatuó pues los 3 tatuajes que tenía el niño. Claro. Y dijo, llevar perdido 3 años te garantiza una cosa, que habrá cambios. Si había cambios, habría dudas. Si habría dudas, tendría una posibilidad. Algo en mi cabeza decidió que podía hacerlo. Bueno, yo flipo, ¿eh? Sí. Y claro, aquí fue cuando ya de repente la hermana de él se encuentra con el chico. Y a ver, sí que es cierto que se lo encontró lleno de ropa, con una gorra, asomaba un poco el pelo rubio que tenía, los tatuajes y todo esto le hicieron creer que estaba ante su hermano. Sí, pero a ver, sí que es verdad que, vale, pasaron 3 años y en esos 3 años pudieron cambiar cosas, pero a la vez son pocos años. Ya. Yo reconocería automáticamente a mi hermano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si tuvo la más mínima duda, yo entiendo que se agarró más bien al hecho de querer creer que a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. Y ella dijo, o sea, la hermana, tenía los dientes un poco separados, como Nicholas. Además, su nariz me pareció idéntica a la de mi tío Pat. Entonces, bueno, como que quiso un poco ver esas similitudes entre ambos.
Y bueno, el niño cuando estaba allí con su hermana, bueno, un niño chico, apenas hablaba y simplemente escuchaba lo que iba diciendo la hermana como para seguirle el rollo. Además, como le enseñaba fotos, pues era como que él iba recopilando información, ¿sabes? Y bueno, pues fue cuando empezó a contar su Sí, verdad, como... total, literalmente su verdad, Sí. porque a ver, Y claro, allí que se fue con toda la familia, porque recordemos que este chico se fue a Estados Unidos con su familia, nueva familia en y que realidad. su familia tenía clarinete que era o sea, el Nicolás. Es que de hecho lo acogieron durante meses. Ay, No fue Dios, algo que a los 3 días se dieran cuenta. No, no, estuvo conviviendo tiempo con ellos. yo no doy crédito. Sí, sí, y estuvieron conviviendo con todas las rarezas que estaba mostrando. Es que fue muy fuerte. Y bueno, finalmente Frederick fue arrestado por perjurio y falsificación de documentos. Y en 1998 se declaró culpable y fue condenado a 6 años de cárcel, que eran 3 veces más de lo recomendado para este tipo de delitos. Dios. Y en la cárcel pidió perdón. Pero bueno, al cumplir la pena, volvió a hacerse pasar por otro pequeño desaparecido. Ay, Dios. Sí, sí, sí. De hecho, en 2006 volvió a hacer lo mismo, por otro niño pequeño, realmente. Y a los 30, por ejemplo, volvió otra vez y se hizo pasar por un niño de 15 años. Y lo peor de esto es que siempre le colaba. Yo O sea, flipo. durante poco tiempo, pero bueno, como que al principio le iba funcionando. A ver, es que yo creo que se aprovechaba también un poco del sentimiento ese de la familia de querer creer, de Claro, todas las de que familias, me volviese, refiero. sí. Y a los 33 se casó con una chica con la que tuvo 5 hijos. Pero bueno, poco le duró este matrimonio. Pero hasta el día de hoy es cierto que no se tienen noticias de que Frederica haya vuelto a suplantar más identidades. A ver, es que supongo que ya cumplió 45 años e igual, pues ya no cuela más que seas un niño de 15. Sí, pero bueno, podía hacerse pasar por gente mayor, pero Sí. bueno, desde los 33 se supone que no volvió a hacer esto. Y claro, las autoridades, la policía, investigó un poco para entender un poco el sentido de por qué hacía esto, por qué un hombre de 30 años se hacía pasar siempre por un adolescente huérfano, en plan, ¿qué motivo hay aquí? ¿Por qué lo haces? Y sí que es cierto que no encontraron ningún indicio de que hubiese una desviación sexual o pedofilia y tampoco descubrieron realmente que hubiese ningún móvil económico. Y el fiscal dijo, en mis 22 años de profesión nunca he visto un caso como este. Normalmente la gente estafa por dinero. Su beneficio parece haber sido puramente emocional. Y a ver, es verdad, en realidad. Solo buscaba cariño. Sí, sí. Y la policía le descubrió un tatuaje que ponía Camaleón de Nantes. En francés. Sí. Y él aseguró que hizo todo esto únicamente en busca de amor. Esas fueron sus palabras. A ver, es que en realidad, o sea, a ver, ya sé que es mucho más complejo y que no mola nada que si tú has perdido a tu hijo y no lo encuentras. No, es que es horrible. Claro, es horrible, pero sí que es verdad que él, no quiero decir que no hacía daño a nadie, porque ya sé que sí, pero no mataba a nadie ni nada de eso, simplemente él buscaba cariño. O sea, quiero decir, es horrible, Ya. pero dentro de lo horrible, jolín, claro, él suplía sus propias necesidades, entonces es como que no lo puedo ver tan mal, aunque sea horrible, que si matara a alguien, No, ¿sabes ya, lo que te quiero obvio. decir? Pero yo creo que no era por cariño, yo creo que era más bien por tener dónde quedarse, porque le fuese tan fácil, la diversión a lo mejor que le Puede propiciaba ser. todo eso. No sé, ya tienes que ser malo para jugar con algo así. Sí, porque al final es eso, jolín, las familias todas esas pensaban que de verdad habían encontrado a sus familiares desaparecidos, Claro. que no mola nada. Sí, y los familiares tardaban poco en darse cuenta. Pero en Pero este caso fue fuerte porque fueron meses. es que es heavy, ¿eh? Ya, entonces, bueno, pues por eso se hizo tan conocido el caso, porque a ver, que la familia no se dé cuenta en meses, también es muy fuerte. Yo, en fin. Sí. Entonces, me preguntarás, ¿qué pasó con Nicolás? The Original Nicholas. Es que es fuerte. Bueno, pues Frederick compartió con la policía las sospechas que tenía y les dijo que pensaba que Jason, el verdadero hermano de Nicholas, había matado a su hermano durante una discusión.
Y lo que se piensa es que la madre y la hermana mintieron para proteger a Jason y evitar que fuese a la cárcel por homicidio. Y claro, en realidad les vino genial que apareciera Nicholas por el camino. Claro, y aunque no nos creamos nada de este personaje, es cierto que esta teoría es la que más sentido tiene, porque las diferencias físicas entre los dos eran muy grandes. Claro, pero dijeron, mira, tenemos a este chiquito fingiendo que es el niño al que hemos matado y eso que nos llevamos. Pero Claro, es que se notaba físicamente de lejos que no eran la misma persona. Y la familia jamás llegó a dudar ni un momento de la identidad del chico. Recordemos que no querían que hicieran pruebas de ADN. Eso te iba a decir, las pruebas de ADN que no querían y a ver, algo de duda siempre vas a tener o te vas a querer asegurar. Y no cuesta nada, si la policía te está Te ofreciendo las hacer una pide, prueba, ¿qué claro, más te da? es un trámite que, oye, tienes que hacer, no te deberías de negar. Y otro detalle también importante es que cuando Carrie fue a recoger a Frederick a España, llevó fotos de toda la familia y compartió con él anécdotas familiares que después pues Frederick utilizó pues para convencer a todo el mundo de que era Nicholas. Ya. Pero claro, ¿por qué le cuentas? Mira, tú aquí cuando estábamos. Oye, primero esperarás a averiguar si es o no, a verlo, observarle. Jolín. Te compro muchísimo esta versión y este giro en los acontecimientos y que fue la familia. Sí, te lo compro, ¿eh? Yo creo que sí. Y de hecho, pues se realizó una investigación para llegar a confirmar esto, pero ya te dije al principio que es que no había ninguna sola prueba cuando fue la desaparición y no aparecieron realmente pruebas más adelante. Entonces, hasta el día de hoy no se sabe nada más, así que sí, otro caso sin resolver. No, una sinvergüenza. Sí, lo he hecho otra vez. Y bueno, no se sabe hasta el día de hoy si fue asesinado por su hermano, si lo secuestraron, si está vivo. Lo que pasa es que, bueno, que esté vivo, la verdad es que es bastante poco probable. Yo te compro la versión de que fuera hermano y que todo fue un complot. A de ver, es alguna que es forma. extraño, porque como fue todo así, de vete a casa... Es que Eso es lo que dijo el hermano, era una familia muy desestructurada, que no tiene nada que ver, pero bueno, que ya era un niño muy problemático y pudo ser que tuviesen una pelea y por lo que fuese lo acabaste matando. no Y sé. es el único sentido que tiene a que la familia estuviese tan involucrada y claro, el niño apareció y dijeron, bien, no vamos que a a la decir vez- que no es él porque así como que nos cubrimos la espalda. Claro, pero es que a la vez te tiras meses. Quiero decir, ya habían pasado 3 años y nos pillaron. Y te tiras meses con un desconocido en tu casa. Ya, ¿y qué dices? ¿Sabes No, lo que no te es quiero él. decir? Ya, hombre, pues sí, yo diría, oye, es que no es él. Esta persona no es mi hijo. ¿Sabes? Quiero decir, al final es lo que te digo, ya habían pasado 3 años. Entonces, quiero decir, no te lo compro del todo, pero me tiene sentido la versión. No lo sé y no sé si lo llegaremos a saber alguna vez. Nunca. Hombre, que quiero pensar que sí. Jamás. Bueno, vale, pues no. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, esperamos que os haya gustado y que hayáis alucinado como nosotros. Sí. Y nada, lo de siempre. En la cajita de descripción tenéis los enlaces para nuestras redes sociales, para un enlace por si queréis ayudarnos de alguna forma a financiar este podcast, invitándonos un café o whatever. Y nada, seguirnos en redes sociales y todo el rollo. Y seguidnos en Spotify, por favor, Por es favor. gratis. For free. Y nada, hasta el lunes que viene. Chao. Chao.